El sistema nervioso. El sistema nervioso es el sistema unificador, el controla a otros sistemas para poder percibir estímulos externos, procesarlos y emitir una respuesta apropiada. Por tal razón muchas de las funciones del sistema nervioso son descritas en términos de mensajes a largas distancias y a grandes velocidades. El sistema nervioso transmite señales de un lugar a otro mediante dos funciones biológicas basales. La primera se basa en la secreción glandular paracrina o endocrina de mensajeros químicos. En este sentido, las células nerviosas se comportan de forma semejante a las glándulas del sistema endocrino. La segunda se basa en la creación de gradientes iónicos, y su alteración súbita a través de tramos muy largos. Estamos acostumbrados a pensar en la electricidad en términos de flujo de electrones, sin embargo el impulso eléctrico nervioso depende del movimiento de iones a través de una membrana. Evolutivamente el sistema nervioso es una especialización del sistema endocrino, esto puede afirmarse ya que las células nerviosas poseen funciones endocrinas, aparte de sus propias funciones voltaicas. En cuanto a la anatomía del sistema nervioso, la analizaremos en órdenes de complejidad, desde la célula hasta el sistema. Iniciemos pues con las células neuronales. Las neuronas son las encargadas de desencadenar potenciales de acción y liberar neurotransmisores u hormonas. Un potencial de acción es un desequilibrio iónico que genera un voltaje eléctrico. Clásicamente la neurona ha sido dividida en los siguientes componentes. Soma celular o cuerpo celular. Donde están el núcleo y las membranas sintetizadoras como el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Esto implica que la producción de proteínas y neurotransmisores se realiza de forma centralizada en el cuerpo neuronal, y estas sustancias deben ser transportadas a las dendritas de forma eficaz y eficiente. Las dendritas. Donde están las mitocondrias energizadoras y las bombas iónicas membranarias. Son elongaciones de una célula nerviosa, siendo muy largas y ramificables, tanto que algunas pueden medir metros y dividirse en miles. Las mitocondrias son importantes ya que éstas producen el ATP necesario para que las bombas iónicas de las membranas puedan crear un potencial de acción. Y además para que las proteínas quinesinas puedan arrastrar las vesículas que contienen los materiales producidos en el soma neuronal a través del citoesqueleto que funciona como los rieles de un tren. La sinapsis. La punta de la dendrita con función glandular. Las vesículas son transportadas hasta la punta de la dendrita y se mantienen en espera hasta que llegue un potencial de acción, en dado caso derramarán su contenido al exterior de la neurona. El contenido de las vesículas son los neurotransmisores que estimulan a otras neuronas con el receptor adecuado. Si una neurona no tiene el receptor adecuado no será estimulada por el neurotransmisor. A esto se lo denomina unión llave-cerradura, sin embargo no es tan perfecto, algunas sustancias son capaces de imitar a los neurotransmisores y en consecuencia de crear efectos en el sistema nervioso. Ahora, generalmente pensamos que el tejido nervioso está compuesto exclusivamente por células neuronales, sin embargo esto es falso. Las neuronas dependen de una plétora de células de apoyo que reciben el nombre genérico de glía, aun cuando su estructura celular y sus funciones son muy diversas. A continuación discutiremos muy brevemente solo algunos tipos de células gliales. Las células de Schwann y oligodendrocitos. Son células que cumplen la función de crear la mielina, o capa de grasa alrededor de una dendrita neuronal. Usted las reconoce ya que la mielina son como estuches segmentados alrededor de una dendrita, el espacio entre cada estuche se denomina nódulo de Ranvier. Por lo general la célula de Schwann se enrosca completamente alrededor de la dendrita, mientras que el oligodendrocitos crea pliegues o proyecciones que también enroscan a la dendrita. No todas las neuronas están mielinizadas, y su presencia se puede identificar mediante la coloración macroscópica.
Las células mielinizadas crean un tejido blanco, y las células no mielinizadas crean un tejido gris. Las dendritas mielinizadas son más costosas de mantener en términos de energía metabólica, pero permiten que un potencial de acción se transmita a mayor velocidad. En consecuencia, las neuronas mielinizadas se localizan en los tejidos de comunicación a largas distancias. Los astrocitos por su parte reciclan los neurotransmisores que se encuentran concentrados cerca de la sinapsis neuronal. Esta función es importante por dos razones. La primera es que si los neurotransmisores no se retiran con rapidez de la sinapsis, la célula receptora se sobreestimula. Cuando un receptor es sobreestimulado, la neurona lo degrada y por lo tanto pierde capacidad para ser estimulada en ocasiones futuras por el mismo neurotransmisor. La segunda razón es que los componentes de los neurotransmisores son limitados, su reciclaje implica que los materiales son empaquetados y enviados a la neurona para que ésta restablezca la cantidad basal del neurotransmisor. Otras células gliales crean pliegues alrededor de los capilares sanguíneos de forma análoga a la mielinización de las dendritas. Pero en esta ocasión no existen huecos entre una envoltura y otra. Esto crea una barrera hermética entre el capilar sanguíneo y la matriz extracelular de las neuronas. A esto se lo denomina barrera hematoencefálica. La barrera impide que toxinas y agentes infecciosos penetren en el ambiente neuronal. Aunque tampoco pueden pasar los glóbulos blancos del sistema inmune. Por tal razón, la labor inmune neuronal queda a cargo de otro linaje de células gliales que denominaremos como microgliales. Las microgliales tienen funciones de presentación de antígeno y de alerta inmunológica como los linfocitos TCD4, y por tal razón pueden ser infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana. Resulta curioso que la infección por vía al sistema nervioso es rápida, pero la enfermedad neuronal no se manifiesta realmente sino hasta las etapas más avanzadas del SIDA, décadas después de la infección. Ahora discutiremos la naturaleza eléctrica de la neurona y de la célula muscular, ya que ambas son capaces de generar el mismo tipo de señal eléctrica. Por lo general las señales eléctricas de las que hablaremos de aquí en adelante son de tipo iónico voltaico. Son de tipo iónico ya que la señal depende de la entrada y salida de iones de carga exclusivamente positiva de la membrana, y es voltaico ya que la célula procura que salgan más cargas positivas que las que ingresa. Esto hace que el interior de una neurona no estimulada sea naturalmente más negativo que su exterior. Lo anterior crea un empuje en la membrana de tipo químico, en el que los iones intentan igualar sus concentraciones. Pero mucho más importante, se crea un desequilibrio de cargas, y por lo tanto una presión en la que las cargas intentan neutralizarse. A esta diferencia de cargas la denominamos diferencia voltaica, y es como una batería, el interior de la neurona es el polo negativo, mientras que el exterior es el polo positivo. Si lo han notado, evidentemente la diferencia voltaica se mide en voltios, y también se conoce como potencial eléctrico. En primera instancia una neurona debe crear un potencial voltaico, es decir, una carga externa positiva y otra interna negativa, es como crear una batería. Normalmente las cargas son iguales a ambos lados de la membrana celular, en el interior las cargas positivas están representadas por ion sodio 1 positivo y las cargas negativas por las proteínas integrales de la célula. Afuera de la membrana las cargas positivas están representadas por el ion potasio 1 positivo y por el ion cloruro 1 negativo. La diferencia de cargas se logra mediante proteínas que sacan más iones positivos que los que ingresan. La más famosa de estas proteínas es la bomba de sodio y potasio. Esta proteína permite el ingreso de dos iones potasio, uno positivo, y extrae tres iones sodio, uno positivo, con gasto de energía. El resultado neto es la extracción de una carga positiva del interior de la célula por cada ciclo.
Adicionalmente, existen otras proteínas que extraen el potasio que ingresó hasta llegar al límite energético, lo cual crea un estado de equilibrio muy inestable en el que el potasio intenta reingresar a la célula debido a la presión osmótica y a la presión voltaica, mientras que la neurona intenta sacar el potasio constantemente. Si el equilibrio se rompe levemente, este se transmite alrededor del punto de estímulo para luego perderse. A mayor distancia menos intenso es el desequilibrio. Esto permite transmitir señales o información a cortas distancias y lo denominaremos como potencial de reposo. En este estado la membrana oscila en un voltaje interno de -70 a -60 milivoltios. Si por alguna razón ingresan iones positivos al interior de la neurona, por ejemplo por canales para el ion calcio, 2 positivo, el equilibrio se romperá de forma irreversible, provocando que todos los canales para el potasio y el sodio se abran, restaurando la igualdad de concentraciones y de cargas en el punto del estímulo. Como ingresan más iones positivos como el potasio, 1 positivo, y el sodio, 1 positivo, el desequilibrio se transmite alrededor del punto de estímulo. A esto lo denominamos despolarización, ya que la neurona no estimulada tenía una carga interna negativa, y después del estímulo pierde su negatividad e incluso se hace internamente positiva debido al ingreso de iones positivos. Debido a la gran cantidad de iones positivos que ingresan, la despolarización se transmite rápidamente, y al mismo tiempo se autosostiene. Es decir, aunque en el punto de estímulo el proceso inició gracias al ion calcio, 2 positivo, alrededor el estímulo se transmite y amplifica gracias al reingreso de los iones sodio y potasio. Esto crea una señal que se mueve de forma rápida, autosustentada y a través de largas distancias. Si la neurona está mielinizada, la despolarización se concentra en las uniones de mielina o nódulos de Ranvier, creando una despolarización muy marcada y muy rápida en dicha región, lo cual acelera la velocidad de transmisión del desequilibrio. A este segundo desequilibrio sostenido lo llamamos potencial de acción, y es el clásico pulso eléctrico que nos es descrito como función de la célula nerviosa. Una vez una neurona ha emitido un potencial de acción se encuentra descargada y en equilibrio químico y eléctrico. Aunque se la estimule no tendrá con qué transmitir un potencial de acción nuevo. Se requiere cierto tiempo para que los canales iónicos vuelvan a sacar a los iones sodio y potasio de la neurona. Y de este modo ésta vuelva a estar lista para transmitir un nuevo potencial de acción. A este periodo de tiempo se lo llama tiempo refractario o repolarización. Hasta el momento hemos visto cómo un estímulo en una parte de la neurona se transmite a través de esta. Ahora hablaremos de lo que sucede cuando dicho estímulo alcanza la punta de la dendrita. Un potencial de acción solo transmite una señal a lo largo de una neurona. Para que dos neuronas se comuniquen entre sí, se requiere o de un puente de membrana que transmita el potencial de acción de célula a célula. Pero lo más común es que las neuronas estén despegadas. ¿Cómo vence entonces la neurona el espacio lleno de líquido entre la otra neurona? Aquí ingresa la denominada sinapsis química que emplea compuestos químicos llamados neurotransmisores, paracrinos, y hormonas endocrinas, para transmitir una señal. Son paracrinos los mensajeros de cortas distancias, generalmente comunican con neuronas vecinas a distancias nanométricas. Son endocrinos los mensajeros a largas distancias que viajan por la sangre, lo cual puede involucrar centímetros o metros de viaje. La sinapsis química puede dividirse en dos categorías, aquellas que emplean la exocitosis y aquellas que emplean el transporte pasivo a través de membrana. Las de exocitosis son las más comunes. Pero los endocannabinoides y los gases neurotransmisores como el monóxido de nitrógeno obedecen a la segunda categoría. Describiremos a continuación la sinapsis química por exocitosis. A. Tráfico vesicular.
Los mensajeros químicos o neurotransmisores son producidos por el núcleo celular, por el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, luego guardados en vesículas de tráfico y transportados por grúas moleculares a través del citoesqueleto. La grúa molecular es del tipo de las quinesinas, son semejantes a la miosina al tener dos cabezales móviles que dependen de ATP y calcio 2 más para moverse. B. Exocitosis. Las vesículas permanecen en espera cerca de la sinapsis, por lo general allí no hay ion calcio, y en consecuencia la quinesina no se mueve. Al igual que con la miosina, al tener contacto con el ion calcio 2 positivo se reinicia su caminata para que la vesícula toque la membrana. En ese momento la vesícula se fusiona espontáneamente con la membrana gracias a proteínas del citoesqueleto, las cuales no aparecen en los modelos didácticos, derramando su contenido de neurotransmisores al exterior de la neurona. C. Difusión. La difusión es el movimiento de sustancias, como cuando un colorante se mezcla poco a poco en el agua. Los neurotransmisores se difunden al exterior de la neurona efectora de forma paracrina o endocrina. Es paracrina si la distancia es corta, unos cuantos nanómetros entre neuronas vecinas. La difusión endocrina involucra viajar por la sangre a otros lugares del cerebro o del cuerpo. D. Recepción. Mediante proteínas de membrana. El mensajero o neurotransmisor debe encontrar un receptor en la neurona blanco y unirse a él. Existen dos tipos de receptores neuronales. Los primeros son canales de iones, si estos canales dejan ingresar iones positivos se inicia un potencial de acción en la neurona receptora. Si el canal deja ingresar iones negativos como el ion cloruro 1-, entonces la neurona se bloquea y no transmite señal alguna. El otro tipo de receptores se denominan receptores transmembranales unidos a una proteína G. En este caso, cuando el neurotransmisor se une al receptor, este cambia de forma activando a la proteína G. Esta a su vez crea una señal metabólica dependiente de G. T. P. que transmite una cascada de órdenes al núcleo de la célula. Dependiendo de la ruta, hay órdenes diferentes como que el núcleo tenga que sintetizar más de algún neurotransmisor entre otras cosas. Los neurotransmisores que no dependen de la exocitosis simplemente atraviesan la membrana de la neurona efectora, es decir, aquella que inicia la comunicación, y la membrana receptora mediante transporte pasivo. En otras palabras, atraviesan las membranas sin ayuda de nadie y se unen a receptores proteínicos que flotan en el citoplasma de la neurona receptora. Un ejemplo es el monóxido de nitrógeno. Ahora hablaremos de los neurotransmisores y sus funciones generales. 1. Acetilcolina. Permite la formación de potenciales de acción en el músculo. Está involucrada durante los ataques epilépticos. Recuerde que cuando vimos el sistema muscular, las neuronas motoras se comunican con las células musculares por medio de la acetilcolina. Este neurotransmisor, así como la enzima que lo degrada llamada acetilcolinesterasa, están involucrados en el mecanismo de acción de la nicotina y la cafeína, así como sus correspondientes adicciones. 2. GABA. Mantiene la tensión muscular pasiva o tono muscular de los mamíferos. Si no está presente o se inactiva como en infección por botulismo, el músculo se cae como si estuviera muerto. A la inversa, si es segregado en grandes cantidades crea la tensión máxima o tétanos. En términos neuronales, el GABA es un freno excitatorio, apagando otras zonas del cerebro. 3. Catecolaminas. Agrupa a un grupo de sustancias muy famosas como la tirosina, la dopamina, la adrenalina también llamada epinefrina, y noradrenalina también llamada norepinefrina. Involucradas en diversos procesos, los más importantes son la recompensa o placer universal en el caso de la dopamina y la respuesta de combate o escape para la adrenalina. La dopamina es el neurotransmisor del placer más común, y no solo estamos hablando del placer sexual, sino de todo tipo de placer como el generado por los lazos familiares,
por el orgullo de obtener un logro, por el generado al realizar un pasatiempo, y es imitado por el efecto de muchas sustancias de abuso como la cocaína y las metanfetaminas de cristal. La adrenalina y noradrenalina por su parte poseen efecto paracrino y endocrino, afectan simultáneamente neuronas cercanas y a tejidos muy lejanos como las glándulas suprarrenales al viajar por la sangre, preparando el cuerpo para pelear por su existencia. 4. Serotonina. Al igual que la dopamina, la serotonina está involucrada con la recompensa comportamental o placer por alimentación, sexualidad o comunión social. 5. Glutamato. Su funcionamiento es diverso, está involucrado en el 80% de la energía consumida por el cerebro, es importante pero no posee asociaciones concretas como la serotonina o la dopamina. Está involucrado en todo, placer, memoria, atención, etc. 6. Glicina. Al igual que el glutamato está involucrada en funciones dispares relacionadas con la inhibición de señales. 7. Neuropéptidos. Moléculas más largas y diversas dentro de los neurotransmisores y hormonas. Tienen funciones dispares, por ejemplo los opioides e hipotalámicos están relacionados con el placer al activar de forma secundaria las neuronas productoras de dopamina, mientras que los neuropéptidos gastrointestinales están involucrados con el hambre. 8. Óxido nítrico o monóxido de nitrógeno. Es un gas que se transmite rápidamente, atraviesa la membrana efectora y receptora sin exocitosis o receptores. Afecta el metabolismo de las células cercanas. Está relacionado con la erección del pene y del clítoris. 9. Neurolípidos. Moléculas de naturaleza grasa, sus funciones son diversas pero los más famosos son los endocannabinoides y cannabinoides, relacionados con el placer y el impulso alimenticio. Al igual que el óxido nítrico pueden atravesar la membrana efectora por transporte pasivo, pero la membrana receptora sí tiene receptores para estos en su superficie. Los neurotransmisores y sus mecanismos de acción son una historia fascinante, pero ahondaremos en ellos cuando analicemos las adicciones. Por el momento debemos finalizar las generalidades del sistema nervioso. Hasta el momento hemos visto a nivel celular, por lo que sigue el nivel tisular o tejidos. Este nivel de complejidad es el más alto para el sistema nervioso e involucra el modo en que una neurona está conectada con las demás. El problema es que una neurona puede tener cientos o miles de dendritas, por lo que se generan redes muy complejas que aún poseen muchos secretos para las ciencias de la naturaleza. Por lo anterior no discutiremos a profundidad el tejido nervioso, y pasaremos a los niveles de órgano y sistema. Por lo general los órganos del sistema nervioso se estudian de acuerdo a su respectiva organización como sistema. Clásicamente el sistema nervioso se ha dividido en dos categorías principales, y muchas otras secundarias. Las categorías principales son la del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es la región integrativa del sistema nervioso, analiza la información proveniente de otras partes del sistema nervioso y emite respuestas en consecuencia, que pueden ser conscientes o inconscientes. Está compuesto por la médula espinal, el encéfalo, el cerebelo y el tallo cerebral. Por su parte el sistema nervioso periférico está compuesto por una serie de neuronas que se trenzan formando nervios y ganglios. Los nervios que salen de la médula y sus ramificaciones secundarias componen el sistema nervioso periférico. Los ganglios son regiones donde se alojan los cuerpos de las neuronas. Los nervios tienden a estar compuestos solo por axones, en ocasiones los ganglios pueden funcionar como microcerebros. A su vez el sistema nervioso periférico se divide en autónomo y somático. El sistema nervioso periférico autónomo regula las funciones autónomas vitales como el latir del corazón, la peristalsis gastrointestinal y vascular, así como al sistema endocrino, y de vez en cuando asume el control de la respiración. Se divide en simpático y parasimpático.
El simpático tiene poco de simpático, alguien estimulado por el sistema nervioso periférico autónomo simpático, si es un nombre largo, será muy poco amable, y es que este sistema es el encargado de la respuesta de combate o escape. Usted lo puede reconocer ya que induce el estrés y la ira. Aunque normalmente está inactivo, se enciende ante la secreción de adrenalina y noradrenalina estimulando el cuerpo para correr o batallar. Si su efecto se dilata en el tiempo puede generar problemas cardíacos, gastrointestinales o psicológicos. Por el contrario, el parasimpático sí tiene mucho de relajado y amable. Regula la fisiología basal del organismo. Su función es preservar energía y acumular grasa tanto como sea posible. Es quien se encuentra normalmente al mando del cuerpo, y a diferencia del simpático, su objetivo es regular al cuerpo para que éste no se autodestruya metabólicamente. En contraste, el sistema nervioso periférico somático es consciente. Se conecta a los músculos esqueléticos permitiendo la generación de movimientos voluntarios. Ya hemos hablado mucho de nervios, ahora hablemos de los órganos nerviosos más famosos, los cuales pertenecen al sistema nervioso central. Las partes más viejas del sistema nervioso central son la médula y los nervios. Los ganglios y el cerebro aparecieron posteriormente en forma del tallo y el cerebelo. La región más reciente es el encéfalo. Paradójicamente, las partes del cerebro más viejas del sistema nervioso central presentan funciones menos conscientes y al mismo tiempo se imponen sobre las partes más nuevas con funciones más sofisticadas o conscientes. Esto se debe a que las partes viejas cumplen funciones basales o vitales, mientras que las regiones nuevas cumplen funciones accesorias en términos evolutivos y de supervivencia. Miremos pues las partes del cerebro. 1. Encéfalo. La parte más reciente y grande en el cerebro humano. Se divide en materia gris o corteza, tiene pliegues y se encarga de funciones sofisticadas. Materia blanca, es interna, se encarga de enviar mensajes a largas distancias. La corteza se divide en varias regiones funcionales. 2. Divisiones de la materia gris o corteza. A. Corteza sensorial. Analiza de forma secundaria información de los sentidos. B. Corteza motora. Controla los movimientos del cuerpo que son conscientes o que están en proceso de aprendizaje. Cuando los movimientos se aprenden se almacenan en el cerebelo pasando a ser inconscientes y fluidos. C. Corteza de asociación. Existen tres: prefrontal, límbica y parieto-temporo-occipital. Analizan información. La más sofisticada es la prefrontal encargada del razonamiento lógico. D. Corteza visual. Analiza información de la vista. 3. Sistema de activación reticular. Filtro de datos redundantes o superfluos que van al cerebro. Su daño genera fenómenos como el autismo. Mantiene la vigilia. 4. Cerebelo. Cerebro primitivo, redundantemente procesa información sensorial y motora. Se relaciona con el aprendizaje y la ejecución de movimientos suaves e inconscientes, en oposición a los movimientos conscientes del encéfalo. 5. Tálamo e hipotálamo. Órgano cerebral relacionado con el deseo sexual, la conducta alimenticia y la conducta del sueño. Allí se localiza el núcleo accumbens. 6. Tallo cerebral o tronco cefálico. Puerto de tráfico entre la información que proviene de la médula y la que proviene del cerebro. 7. Médula espinal. Transmite información entre el cerebro y el cuerpo. Puede crear arcos reflejos. Es decir, recibir señales y emitir una respuesta rápida sin que la información llegue al cerebro. 8. Meninges. Tres capas herméticas que envuelven a la médula y el cerebro. Las meninges crean un espacio aislado del cuerpo con un fluido propio y completamente estéril. El nombre de cada meninge es dura madre, pía madre y aracnoides. 9. Líquido cefalorraquídeo.
líquido en el que flota el sistema nervioso central, provee iones para los potenciales de acción y azúcares energéticos, se encuentra aislado del resto del cuerpo mediante las meninges y la barrera hematoencefálica. Normalmente es estéril y se extrae por medio de una punción lumbar para comprobar si hay infecciones neuronales, ya que algunas bacterias pueden penetrar en la barrera hematoencefálica por medio de los capilares sanguíneos. Es un proceso muy doloroso ya que no puede emplearse anestesia. 10. Barrera hematoencefálica. Las células gliales también envuelven los vasos sanguíneos capilares de forma hermética y vigilan que la sangre solo proporcione nutrientes indispensables. Aíslan al cerebro de la sangre. Sin embargo, las sustancias solubles en grasas pueden penetrarla fácilmente, como los narcóticos y los medicamentos para el cerebro. Con esto hemos terminado esta breve introducción al sistema nervioso. A continuación ponemos las referencias bibliográficas. Espero que les haya gustado.